Pues muy buenas, bienvenidos una semana más a Cine desde el Paraíso, que estamos aquí a través de la onda local de Andalucía. Hoy vamos a tener un programa, Juan, qué cosa más bonita. Si no llegamos al número 1 de los podcast de voz esta semana, me corto la coleta y no vengo más. Hasta la semana que viene, claro. Pues como siempre, ahí en el control, el monstruo de los teclados, el amigo Juan Ureba. Y aquí Paco López, vamos a hacer a ver qué hacemos. Vamos a tener un programa dedicado exclusivamente a una gente maravillosa. Y tengo aquí en el estudio a un invitado. También viene acompañado, pero no quiere, la compañía no quiere hablar nada. Un invitado que ya ha estado aquí en este programa un par de veces, para hablar de María Jiménez cuando se nos fue, y también de Arévalo, y que ese día compartimos programa también con Manolo Cal, íntimo amigo de Arévalo, con el que trabajó durante muchos años, y tenemos un programa pendiente. Muy buenas, don Javier Bejarano. ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Encantado, bueno, tenemos que quedar un día, que te vengas tú aquí a hablar con Manolo Cal y te hablamos de aquello que dijimos en su momento. Encantado de retomar de nuevo eso. Bueno, pues hoy va a ser un programa muy especial, pero sobre todo va a ser un programa muy andaluz, de Andalucía para el mundo mundial. Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón, abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Lucero azul. Pues no puede haber un mes de abril que en este programa no pongamos esta canción de Carlos Cano, Luna de Abril. Tiene que salir, no queda más remedio. Y creo que es la mejor manera de comenzar el programa de hoy, que se lo vamos a dedicar a un grupo maravilloso que acaba de cumplir 50 años su primer LP o su lanzamiento oficial, y también vamos a hablar de otro más, y que durante este tiempo pues vamos a tener también a Javier Bejarano con nosotros, que nos va a ir contando algunas de las cuestiones, y además en primicia mundial, no lo sabe nadie, lo que va a contar no lo sabe nada más que él, uno que está vivo y otros dos que se han ido para el paraíso. Todo lo demás lo sabe solo él, y ahora vamos a saber nosotros. Pues ya está, empezamos, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver. El día 14 de abril es para España muy importante. Y no hablo de cuestiones políticas, no hablo de la República ni cosas de estas, que para unos eran muy importantes y para otros no. Pero esto que vamos a hablar hoy sí tiene importancia para España y para el mundo, porque ese día 14 de abril de 1975, o sea, se hace 50 años, hubo un encuentro interplanetario musical en una ciudad que se llama Sevilla, y con el lanzamiento de 2 grupos y 2 discos. Uno pasó a la historia, el otro se quedó medio en el camino. El primero del que voy a citar se llama el grupo Goma y el LP se llamaba precisamente 14 de abril. Y esta canción, Aquí y Ahora, es de este grupo. Era un grupo con un estilo un poquito de lo que luego se llamó el rock andaluz, pero si nos fijamos es más rock progresivo. Quizá a lo mejor por eso no caló y con el paso del tiempo se quedó en el olvido. Y luego hubo otro que no fue así y que con el paso del tiempo se sigue recordando y era del grupo Triana. Y ahí estaba Gonzalo García Pelayo por medio, que fue el que sacó en la casa de discos Movieplay una serie que se llamaba Gong, donde ponía a toda esta gente que iban saliendo, que eran nuevos y que lo metió ahí. Escucha, Juan, escucha. Buenísimo, buenísimo. Goma, no se os olvide, Goma. Si lo buscáis en los internetes, en el YouTube, aparece. Hizo nada más que un disco el pobrecito. Bueno, pues Gonzalo García Pelayo, en la primera película que hizo, que se llamó Manuela, que es también de aquellas fechas, pues incluyó dentro del disco un montón de fragmentos, de canciones, de toda la gente que él estaba en ese momento produciendo. Y tenemos Goma, tenemos Triana, tenemos Loli Manuel, tenemos Manuel de Paula, tenemos también a Joselero, en fin, gente de flamenco. Y esta canción concretamente aparece aquí en el momento que Perla Cristal, que es otra de las que aparece en esa película. Esa película Manuela está basada en una novela de Manuel Halcón y la protagonista era Charo López y después también estaba Máximo Valverde, que entonces estaba en su apogeo. Yo me imagino que tú habrás conocido a toda esta gente. Sí, a todos. Que eso lo conoce a todos. Bueno, pues estaban estos dos. También estaba Fernando Rey, que era el dueño del cortijo donde trabajaba Manuela y el marido. Estaba Mario Pardo, que hacía de hombre, del hijo ya de mayor de Manuela. Y también salía una guapísima y maravillosísima y espectacularísima Carmen Platero. ¿Qué tienes que decir tú de Carmen Platero? No sé quién es. ¿No sabes quién es Carmen Platero? No lo sé. Si estuvimos hablando un día de ella y me dijo que era una muchacha guapísima. Pero claro, hay que decir. Sí. Bueno, luego te lo enseño ahí. Carmen Platero era una actriz que en ese momento estaba, digamos, empezando. Y ahí tiene, además, sale poco tiempo y tiene un desnudo tan bonito, tan sensual y tan bien, o sea que estábamos ya a punto de llegar a la época esa famosa del destape, sí. Que ahí ella, pues con África Pará y con Jenny Yadá sí. Y con Carmen y también con Jenny Yadá, sí. Con Beatriz Escudero y con otras muchas más. Exacto. Pues ahí estuvo haciendo cosas. Bueno, pues en esa película también aparecía al final de todo, en unos segunditos, una señora que se llamaba María Jiménez La Pipa. Y en esas fechas, cuando poco después de editarse de hacerse esa película y demás, Gonzalo García Pelayo sacó su primer LP, que fue un pelotazo. Bueno, pues esta es la historia del grupo Goma, del nacimiento de este 14 de abril, y vamos a pasar ya a el protagonista de este programa, que es Triana.
Bueno, pues esto es Recuerdo de una noche, es Triana, de su primer LP. Gonzalo García Pelayo, que era, como digo, el productor discográfico que lo lanzó a la fama, le intrigó Triana por el título de una de sus canciones, Bulerías 5x8, aunque en realidad el título que luego le puso fue también Recuerdo de una noche. Y decía él, el buen rock es una intersección mágica de tiempo y de espacio. El tiempo explica que escuchen a Pink Floyd, pero su espacio es Andalucía. Triana fundía la tradición del folclore sevillano con los aires de modernidad que entraban ya sin que nadie pudiera impedirlo a principios de los años 70. Cosa más bonita. Javier. Gracias. Hay que dar la primera exclusiva. La primera exclusiva. ¿Quién tuvo la suerte de escuchar ese máster, el primer máster que se hizo de todas estas canciones que hicieron este LP? Pues fui yo. Fui yo. Casi nadie. Sí. ¿Cómo fue? Pues mira, Eduardo y Tele estaban pasando una época bastante difícil económicamente. Yo tenía un piso de un amigo en el barrio de Aluche y entonces les ofrecí la posibilidad de irse a vivir allí los dos, con sus mujeres, Mar, y con el niño pequeño que entonces tenía, que se llama Sammy, el primer hijo que tuvo Eduardo. Entonces les ayudé todo lo que pude en aquella época. Incluso cada 15 o 20 días pues compraba un carro de comida y se la llevaba. Estaban pasando muy mal, muy mal. Y en un momento determinado, 1 o 2 días que estaba yo allí, me dice Eduardo y Tele, Javier, te vamos a poner algo que creo que te va a encantar. Tenemos el máster, terminamos de grabar, el primer todavía no había salido al mercado, lógicamente, y entonces me pusieron el patio. Y yo lo oí ahí. Pero increíblemente yo expresé lo que me pareció en ese momento, y es que le dije, a mí esto no me gusta, fíjate tú el gusto que puedo tener yo musicalmente, un desastre. Ellos me dijeron, pero hombre, si esto es rock, esto es una mezcla de rock andaluz, no sé qué y tal. Y digo, pues sí, pero a mí no me gusta. Y por supuesto el éxito fue tremendo. ¿Y ahora te gusta? Ahora sí. Y no ahora, sino que cuando después, ya lo escuchaste ya y después empezaste a ver lo que era, ¿no? Y después, por supuesto, muchísimo. Yo he tenido también la suerte de estar en casa de Eduardo, aquí con mi mujer, que está aquí en el estudio ahora mismo, en Los Caños de Meca, y ahí él tiene un estudio, y ahí he oído yo bastante música. Tiene un estudio allí, tiene todos los discos que puedas imaginar, y la verdad es que me encanta, Paco. Pues el primer disco que se hizo fue en el 75, se llamaba realmente Triana, pero tú acabas de decir, acabo de escuchar El Patio. ¿Por qué se le llama El Patio? Porque cuando Gonzalo García Pelayo habló con Máximo Moreno para decirle, quiero que me hagas la portada, Máximo Moreno, y aquí hemos hablado de él en otras ocasiones, es un pintor y también un dibujante maravilloso que ha hecho varias de las portadas de Triana, pero también ha hecho del Camarón de la Isla, de Loli Manuel, como El Agua y esos LPs tan maravillosos que han hecho esta gente. Casi toda la cosa que hacía Gonzalo García Pelayo se la encargaba él que hiciera una portada. Y entonces él le dio una foto de su madre, que aparece en la parte de atrás del disco, y es la madre sentada en un patio. Entonces, esos son los patios de Triana que había y que me imagino que todavía quedarán algunos,
Y entonces este hombre, de ese patio, de esa foto, hizo lo que después sería esta portada y contraportada maravillosa, en la que se ve en la portada a los tres de Triana en el patio y detrás se ve a la madre de Gonzalo García Pelayo. Esto es una cosita que ha contado el mismo García Pelayo. En la foto siempre verás que Tele está siempre de pie y Eduardo y Jesús sentados. Porque son los más altos. Es que Eduardo y Jesús puede medir 1,88 y Tele medía 1,50 y algo. Más bajito que yo. Bien. Le gano. Bueno, pues... como decíamos, el Jesús de la Rosa era el compositor principal, tocaba el órgano, Eduardo tocaba la guitarra y Tele, Juan José Palacios, que nació en el Puerto, pero que se crió toda la vida en Sevilla, era el que tocaba la batería. Y ellos tenían, pues también aquí se ven influencias de grupos que aquí hemos puesto alguna vez, como es el caso de Caravan, de Procul Harum, aquellos de Con su blanca palidez, Traffic, que es uno de mis favoritos, King Crimson, en fin. Y luego también de los nuevos flamencos que había, que eran pues Camarón, Enrique Morente o Paco de Lucía. Hay que ver, Javier, de la cosa que se entera uno, ¿eh? De una portada de un disco, la historia tan bonita que tiene. Desde luego. Triana consiguió traer al público joven al flamenco, eso también igual que le pasó con Lola y Manuel, hasta el punto de alcanzar el número 1 de los 40 principales, que yo le llamo los 40 insoportables, de 1980, con una canción que era de su tercer LP y que se llama Tu frialdad, que es la canción que está sonando. Saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Pues esa frialdad no la tenía el público que asistía a los conciertos de Triana, porque decían que era como una experiencia casi religiosa para todos los que estaban allí. Dice Javier que es emocionante escuchar estas músicas ahora. Muy emocionante. Hombre, tú te recuerdas aquellos años. Fíjate. Han pasado 50, fíjate. Bueno, 50, un poquito más, porque se hace cuando, 50 del disco, pues ahora 51, claro, 52. Yo conocí a Eduardo en el año 73, cuando yo estaba en el registro de la propiedad industrial. Ahí lo conocí. ¿En Madrid? En Madrid. Yo estaba destinado allí. ¿Quieres que cuente cómo...? Después lo contamos, perfecto, después lo contamos. Perfecto. Después lo contamos porque tenemos que hablar contigo de todas esas cosas, pero después ya no lo cuentas todas esas cosas. Sí, pero lo conociste estando tú en Madrid en el año 73. 72 73 pudo ser. Bueno, pues... Escuchemos un poquito. Bueno, sus melodías sinfónicas eran grandilocuentes, sus letras sobre la libertad. Queremos elegir sin que nadie diga más el rumbo que lleva a la orilla de la libertad. El rumbo que lleva a la orilla de la libertad. Esto lo cantaban en la canción que se llama Ya está bien, del segundo LP, que era Hijos del Agobio.
Bueno, pues hemos tenido también otro encuentro maravilloso aquí con la puesta de casco y cosas por el estilo. Está buenísimo. Que estas cosas pasan. Bueno, pues también hablábamos antes de esas letras de la libertad, pero la poesía también evocaban esos viajes al LSD, y en el lago dice: nos reuníamos allí y todo comenzó a surgir como un sueño. Y esto pues creaban un trance espiritual entre el público. Y dice García Pelayo que sus letras y sus músicas tenían un componente místico. Dice, al estilo sevillano, una canción te lleva a la Semana Santa y otra a la Feria de Abril. Se consumía mucho LSD y Jesús de la Rosa retrataba sus viajes. Nadie en el rock en España ha llegado tan adentro como ellos. Fuera de él, quizás solo Camarón alcanzó lugares tan profundos. A mucha gente sus letras le abrieron el sentido de la vida. Sus conciertos eran una orgatoria, o sea, es un orgasmo. Que no tiene unas palabras esto. Y seguimos dialogando aquí con el amigo Javier Bejarano. ¿Emociona escuchar esto? Me emociona muchísimo. Y ahora sí te gusta, ¿no? Ahora me encanta. Ay, menos mal que ya el oído se te ha educado. Nunca lo había oído bajo esta perspectiva, de verdad. Claro. Me encanta. No, también son otras épocas. A ti te gustaba otro tipo de música. Por supuesto. No es lo mismo escucharlo aquí con unos cascos y después, ya con el tiempo, que escucharlo allí por muy buena que estén los equipos. Luego que tú estás recalcando mucho la letra y es preciosa. O sea, es un mensaje cada vez que escribían algo, ¿eh? La voz de Jesús de la Rosa atravesaba a sus fieles con semejante intensidad que al apagarse tan pronto Triana se convirtió en un mito. Los últimos dos discos de la banda, Un mal sueño en el 81 y Llegó el día en el 83, se acercan más al pop rock y tuvieron menos repercusión que Un encuentro del 80, que fue su mayor superventas y que vamos a escuchar ahora una canción de ese disco. Esto se llama Aroma Fresco, Triana. Llegaba la movida y el batiburrillo ese de pop, punk y electrónica de grupos como Nacha Pop, los Pegamoides y la Alaska, que yo le decía la Alaska, y los Pegamierdas, pero le decía los Pegamoides, pero bueno, es la música que había entonces, y también pues gente como Nacha Pop, que todavía pues se podía medio salvar, ¿no? Pero Gonzalo García Pelayo también achaca este declive de la democracia que había entre los integrantes de Triana, y cuenta él: cuando vieron el dinero que daban los derechos de autor, todos quisieron componer, y Jesús, siempre generoso, aceptó. Y la calidad de los discos lógicamente se resintió ante la participación en las composiciones de Tele y Eduardo. Y tiene toda la razón, porque hay otros discos ya de estos del final en los que componía Eduardo y cantaba Eduardo y no tenía... Quedaba bonito porque era el mismo sonido, la misma música, pero no era igual, hijo, ¿no? No era igual. No. Quiero contarte, niña, cómo cambia el sentido de la cosa.
quiero contarte, Triana. Actuó en un concierto solidario en San Sebastián para las víctimas de las inundaciones del País Vasco en el otoño del 83. A su regreso, cuando uno iba en un coche distinto, o cada uno iba en su coche distinto, y a la altura de Burgos, su Citroën BX, el de Jesús de la Rosa, chocó contra una furgoneta que venía en sentido contrario. El accidente no parecía grave en principio y él mismo entró por su propio pie en la residencia sanitaria. Su mujer viajó hasta Burgos, pero en vista de que no revestía mucha gravedad, regresó a Madrid para estar con el bebé de la pareja que había nacido 20 días antes. Pues esto es Rumor, otra de las maravillosas canciones de Triana. Bueno, pues parecía que todo iba muy bien, pero Jesús de la Rosa empezó a empeorar. Los médicos descubrieron una lesión en la tráquea provocada por el cinturón de seguridad que el cantante no quiso tratarse por temor a que le afectase a la voz. Finalmente, los médicos le convencieron de operarse, pero con la condición de que su representante estuviera presente. Pero no había tiempo, y ante la insistencia del cirujano y la dificultad que notaba al respirar, accedió Jesús de la Rosa a esa operación. De camino al quirófano, la tráquea se rompió del todo y falleció la madrugada del 14 de octubre de 1983. Tenía 35 años. Con la muerte de Jesús de la Rosa moría también Triana, o al menos eso parecía. Dormidos al tiempo y al amor, un largo camino y sin ilusión, que hay que recorrer. Cuando murió Jesús de la Rosa, ¿tú tenías entonces seguías teniendo contacto con esta gente? Yo ya no tenía contacto. Yo ya estaba destinado en Ceuta, en la Delegación de Hacienda de Ceuta, y yo perdí el contacto pues a partir del año 75, aproximadamente, 76, después de salir el disco. Ya perdimos el contacto. Pues después me contarás cómo Sobre retomaste. eso que has comentado, te diré que la última vez que estuvimos Fátima y yo en casa de Eduardo, nos contó que ese día cuando venían de San Sebastián, insistió muchísimo Jesús en que Eduardo se fueran con él, viniera con él en el coche. Eduardo iba con tele. Y insistió muchísimo, vente, pero de broma o de cachondeo, así nos lo contó Eduardo. Le dijo que yo no voy contigo, eres malísimo conduciendo. Y se lo dijo. Y pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó. Le dijo, no me monto contigo porque eres muy malo conduciendo, Jesús. A ver si aprendes a conducir. Y mire por dónde. Bueno, pues aquí empezamos ya con los problemillas en Triana. El batería del grupo Tele, según cuenta toda esta gente del grupo, decían así, y también Gonzalo García Pelayo, él había registrado el nombre de Triana en el registro de la propiedad intelectual, donde estabas tú por allí también dando vueltas. Exacto. Eso fue en 1974 y dicen que con el consentimiento de sus dos compañeros, y pudo utilizarlo de manera comercial cuando decidió reanudar la banda en 1994. Él era ya el único miembro original porque Eduardo estaba retirado desde el 87, así que reclutó a nuevos músicos. Un tal Juan Reina, que toca muy bien la guitarra, y el maravilloso Luis Cobos, que era el guitarrista principal de Guadalquivir. Y a Rodríguez Rodway no le pareció... No, Luis Cobos tocaba otra cosa. No le pareció nada bien todas estas cosas, pero porque no quería que Tele retomase Triana, pero entendió que se debía a una necesidad económica para mantener a su familia.
Pues esta es para mí la mejor canción de Triana con diferencia. Aunque todas son muy buenas, pero esto... Y además lo utiliza, que ya lo hemos contado alguna vez, ¿verdad, Juan? La utiliza en la película Manuela Gonzalo García Pelayo, cuando muere el jarapo, que era el padre de Charo López. Y Charo López está interpretada por Carmen de Albaicín, la bailadora maravillosa, y entonces ella, cuando está enterrando al terrateniente que mató al padre, que estaba ganándose la vida buscando, cogiendo comida y pájaros allí en el coto por Lebrija, este señor llega, que era Víctor Israel, y se lo carga y lo mata. Y entonces llega el señor este y lo van a enterrar y está el cura diciendo que bueno es, maravilloso, don fulanito de tal, don menganito de cual, y sale Carmen Albaicín, se pone encima de la lápida y empieza a taconear al ritmo de esta canción, cuando empieza ahora con el toca, 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 toca. Es una maravilla, unas secuencias son de esas del cine que se quedan marcadas para siempre. Bueno, pues aquí se decidió pasar por alto que incumpliese el pacto no legal, sino fraternal, que los 3 miembros originales de Triana habían hecho. Y dice Eduardo: un día en Granada Jesús nos dijo a Tele y a mí: oye, si alguno de nosotros se muere en el empeño, nuestra música se termina ya con Triana, ¿eh? Los 3 asentimos, nos dimos un abrazo y eso fue un pacto de amor. Yo lo he cumplido, Tele no, falló, no respetó el pacto de honor que hicimos los 3. Esa nueva Triana editó varios discos y ofreció conciertos hasta la muerte de Tele en 2002, provocada por un aneurisma. Y fue entonces cuando este drama musical se convirtió en un thriller judicial. Y como último integrante original de Triana, que quedaba vivo, Eduardo Rodríguez sentía que esta nueva formación, ya sin Tele, no tenía razón de ser ni de derecho a utilizar el legado del grupo. Y dice Eduardo: yo consentí a regañadientes mientras Tele estaba vivo que siguiera como Triana, porque pensé que tiene que comer. Y bueno, consentí, pero estaba totalmente en contra. Una vez muerto Tele, como él registró el nombre a espaldas mías, la viuda aprovechó de buenas a primeras para sacar un grupo que se llama Triana. Les dije que pararan porque si no les ponía una demanda, porque esto es un legado, no es un nombre, y el único legítimo soy yo. Pues seguimos con música de Triana. Antes era Todo es de color y ahora Sentimiento de amor. El sentimiento de amor que tú tenías con Eduardo entonces. Sí. Y mientras yo estaba ahí contando, estabais Fátima y tú hablando de lo que él os contaba de esta historia. ¿Qué te decía? Me estaba diciendo algo de una paliza que nos había dado en su casa, pero ahora mismo no sé. Una paliza de hablar, de hablar, cachondeo de con contar, Eduardo. ¿no? Cuenta la historia, cuenta quiero la historia. contarte que todo lo que has dicho ahí... Quiero contarte, niño. Quiero contarte, niño, que todo lo que has dicho ahí es totalmente cierto. Me imagino que esa información la habrás recibido de Eduardo o de alguna entrevista. No, eso lo ha contado él. Lo ha contado él. Porque es auténticamente cierto, como tú lo has descrito. Así es. Yo me gustaría decirte cómo conocí a Eduardo. Yo estaba, como te he dicho, destinado al registro de la propiedad. Un compañero mío de la agencia, de la delegación de Hacienda, que era músico, me llamó un día y me dijo: oye, que quiero ir a verte porque vamos a registrar un grupo. Y se presentó este chaval, que no me acuerdo el nombre, era compañero mío, junto con Eduardo. Y lo que fueron a constituir era el grupo Tabaca, que no tuvo éxito ninguno. Allí conocí yo a Eduardo. Eduardo había terminado hacía poco de estar con un grupo que a mí me encantaba, Los Payos, ¿no? Que eran Los Payos. A mí me encantaba, con María Isabel, señor doctor, etcétera. Miren usted, Exacto, mi corazón me encantaban Los Payos. Y entonces ahí registramos Tabaca. Y Tabaca no tuvo éxito ninguno. Terminaron muy mal.
Algún tiempo después, pero muy poco tiempo después, se presentó un día Eduardo en el registro y me dijo: Javier, mira, es que queremos registrar otro grupo nuevo, se va a llamar Triana. ¿Tú sabes si eso se puede ser? Y yo, entonces no había informáticamente, no era a través de ficheros. Comprobé si había algo parecido dentro del nomenclato de grupos musicales y efectivamente el nombre estaba libre. Y apareció a los 3 o 4 días con Tele. Ahí conocí yo a Tele. Yo antes no lo conocía. Ahí me lo presentó. Entonces yo le dije que tenéis que rellenar unos impresos. En mi mesa se sentaron los dos, rellenar los impresos y después ya os mando hacia abajo, a la planta baja, para que lo presenté por el registro. Y efectivamente, yo estaba hablando con Eduardo, que ya habíamos tenido contactos, ya Eduardo y yo habíamos quedado después de lo de Tabacal, en Clara del Rey, con Miguel Río, que eran compadres, etcétera, unos cachondeos que había allí donde él vivía. Y entonces empezó a registrarlo todo y lo registró Tele. Tele escribió, empezaba ya a escribir cómo era Triana, pero claro, lo escribió como si fuera él, el peticionario. Se presentaron los papeles abajo en el registro y allí quedó la cosa así. Entonces, cuando Eduardo se ha visto involucrado en ese juicio que tú has relatado antes, a mí Eduardo me llamó, me dijo: Javier, ¿tú recuerdas cómo fue lo del registro? Y yo se lo he explicado como te lo estoy explicando a ti. Yo realmente a quien le estaba registrando era a Eduardo, que era mi amigo. Yo a Tele no lo conocía, lo conocí en aquel momento. Y entonces me dijo: es que estoy metido en un juicio, la viuda se ha apropiado del nombre de Tele, del nombre de Triana. Eso fue después de la muerte, por supuesto, de Tele. Y tú estarías dispuesto a ir a juicio. Y yo le dije: mira, yo no tengo ningún problema, yo era funcionario en ese momento, y yo lo único que voy a contar es la verdad de lo que pasó allí. Lo que pasa es que no me necesito para eso. Y yo la verdad es que no sé ahora mismo el resultado del juicio. Creo que Eduardo ganó el juicio. Ganó el juicio, pero después no sé qué ha pasado. Luego también, como tenían conciertos esta gente, el Juan Reina se buscó a otro más, ya cuando ya no estaba Tele, y tampoco estaba Luis Cobos, y entonces pues empezaron a hacer conciertos y Eduardo les llamaba de todo. Les dio insultos de todo tipo, sí. Perdió el juicio, tenía que pagar, recurrió, en fin. Y él sigue todavía dando caña con el tema claro, todavía está pendiente. Es que es una situación, es injusta, porque realmente quien fue a registrar a Triana fue en consenso entre los tres, con toda seguridad, pero quien fue a registrar a Triana, registro de la propiedad, y yo era el que estaba allí, fue Eduardo. No fue Tele. Pero como tú hablabas con Eduardo, lo que pasa con los amigos, estás hablando con el amigo y el otro que es más listo. Y el otro que era mucho más listo, Tele, la coló. Escribiendo, lo presentó y nadie... tontito y sin embargo, al final... Nadie cayó. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Cómo estás esta mañana, Javier? Yo esta mañana estoy bien, ¿no? Estoy perfectamente. Es que lo pregunta el señor Troncoso, entonces pues ya que pregunta hay que contestarle. Yo estoy muy bien. Bueno, pues esta es otra de las canciones maravillosas de Triana, señor Troncoso. También hablando de esto de Eduardo sobre este tema, él decía que estaba muy enfadado porque estaban dejando el nombre de Triana por los suelos, y entonces le pedía a los ayuntamientos y a los sitios donde iban a actuar: señores, que son unos timadores, que no los contraten, que tal, y eso fue lo que provocó esa cosita. ¿Qué más cosas te contaba de aquello el amigo Eduardo? Bueno, tuvimos algunos días así gloriosos. Por ejemplo, recuerdo una vez en Clara del Rey, que de ahí precisamente lo iban a echar de la casa de Clara del Rey. Por eso le ofrecí yo el piso ese en Aluche, en Ciudad San Bruno. Clara del Rey está por la Avenida de América, por toda esa zona. Exacto, muy cerca del registro de la propiedad. El Colegio Claret, que estaban allí. La calle Pradillo, yo fui a jugar al baloncesto al Colegio Claret, nos metieron 85-5. O sea, ya, ¿qué vamos a hablar? Veníamos de jugar en un campo de baloncesto en el colegio que estábamos en Baraja, ese colegio de auxilio social, que era de tierra, lo habíamos hecho nosotros mismos, aplanándolo todo con unas canastas de minibásquet, y llegamos allí un parquet y canastas de verdad,
de cristal los tableros y el más bajo de ellos era más alto que el más alto nuestro. Bueno, sigue hablando. Pues resulta que recuerdo ese día que me invitó a su casa y tenía allí pues a su compadre, a Miguel Río. Yo no he visto un porro más grande en mi vida que lo que se estaban fumando en aquel momento. Eso era increíble, el porro. Estábamos los dos allí súper a gusto, el ambiente era estupendo, ¿entiendes? Porque Eduardo ha fumado toda la vida. Y tú, aunque no fumaras, también cogías algo. Hombre, claro, algo yo claro que pillaba. Yo salí colocado también. A mí me pasó en el Puerto Santa María en un concierto en la Plaza de Toros y estaba escuchando a Iceberg y dijo Masuñé, a ver, ¿quién tiene por ahí un poquito de marihuana? Y empezaron a tirarle y había gente por allí debajo pinchándose, en la época que estaban empezando estas cosas. Y yo estaba en el medio del cotarro y solamente de lo que venía cogí un colocón que me fui arriba de todo los tendidos y me quedé allí dormido viendo a Bloque, escuchando a Bloque mientras estaba yo alucinando también. Hace unos 3 o 4 años me llama Eduardo y nos invita a su casa, a Fátima y a mí, a los dos, que vayamos a comer. Yo no sé, yo que comimos un arroz, me parece, Fabio. No, eso fue la fabada, fue después, un arroz. Y entonces le habían dado, hacía poco tiempo, le habían nombrado hijo predilecto de Sevilla o en la Junta de Andalucía. Le habían dado, había recogido unas llaves, algo así, por el nombre de Triana, de la divulgación de la Junta de Andalucía. Y claro, le habían dado una carta de reconocimiento. Y entonces me dice Eduardo, estando allí, fumándose su porro, me dice, Tronco, a partir de ahora ya no me puedes llamar Tronco ni Edu. Digo, ¿cómo te voy a llamar? Dice, me tienes que llamar, es ilustrísimo. Ilustrísimo, digo, ¿ilustrísimo? Y dice, sí. Y le llamó a Mar, la madre de la mujer, le dijo, Mar, tráeme la carta. Y efectivamente ponía, ilustrísimo señor Eduardo Rodríguez, no sé qué. Y dice, esto es lo que toca a partir de ahora. Pero claro, eso era con un porro en la mano. Y allí los dos sentados en el Porsche. Pues sería bueno que fuera a recoger el premio con el porro también en la mano. Bueno, hubiera ido. Edu no se corta ni un pelo, vamos, de nada. Es un nombre peculiar, ¿eh? Río dorado, tus ojos son. Paramos la vida con nuestra mano. La vida cantaba y esta canción. Una noche de amor desesperada. Una noche de amor que se alejó. ¿O quién te iba a decir a ti, Javier, que aquello que tú escuchaste que no te gustó iba a llegar a alcanzar el éxito que tuvo? Fue increíble. Luego hay una anécdota que a mí me gustó muchísimo, fue muy bonita. Mira, eso fue en el año 78 aproximadamente. Fue Triana a actuar a Ceuta. Llenaron, aquello estaba lleno. ¿Y tú estabas trabajando ahí entonces? Yo estaba trabajando. Entonces resulta que el que los contrató era un amigo mío, un tal José Antonio, muy amigo. Y yo le dije, mira, José Antonio, a mí me gustaría verlo porque yo fui un poco artífice, ¿no?, de este tema. Ah, sí, tú te vas a venir y no te vas a poner en el público porque no había ni entrada ya, te vas a poner entre bambalinas, entre bastidores se llama, ¿no? ¿Se llama así, Paco? Bueno, el caso que ahora se llama de otra manera. Bueno, pero yo estaba por detrás. Ahora llaman eso, backstage. En backstage. Que Juan está todo. Y para eso lo tengo de secretario. Backstage. Yo estaba en un lado. Lo bonito que es bambalina. Y ellos estaban actuando. Claro, hubo un momento en que Eduardo se volvió y me vio. Y me dijo, se quedó así y le dijo algo a Tele. Le dijo algo a Tele como diciendo, mira quién está ahí. Y entonces en un momento determinado me hizo un gesto como diciendo que no te vayas, que espérate. Y esa noche nos fuimos por allá a tomar una copita. Ellos iban al día siguiente ya a seguir con su actuación. ¿Y ahí te presentaron a Jesús de la Rosa? No, yo a Jesús lo conocía. Ya lo conocías también. Claro, hombre, Jesús está en mi casa, ¿eh? También. Hombre, Jesús estuvo en mi casa. Como tú hablabas de que a Jesús no lo conocía. Hombre, no lo he tratado como a Eduardo. Bueno. Es que Eduardo es mi amigo es que hay que aclararlo, de hace 53 años.
A Tele lo he tratado el tiempo que estuvo en casa, la casa que yo les dejé. Y luego he tenido con él un par de encuentros más, no lo he tratado. Es que a Eduardo lo sigo tratando a día de hoy. Y a Jesús efectivamente lo traté, pero no como a Eduardo. Simplemente 3 veces. ¿Y cómo eran independientemente cada uno de ellos? Pues mira, aparentemente Eduardo y Jesús tenían un feeling. Había un feeling. Y Tele era su amigo, porque en la casa estuvieron juntos, Tele y él con las mujeres. Pero después el tiempo me ha demostrado que no tenía buena relación con Tele, y todo ha surgido por el tema de Triana, seguramente. Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiremos. ¿Pues esa cosa se la dice a Fátima? Sí, ella lo sabe. Cuando vamos a ver a Eduardo, cuando hemos quedado con ella y Mar, pues estas cosas las hemos comentado allí. Bueno, vamos a ver. No sé si recordarás o si has visto la película que se llama así, Sé de un lugar, que la hizo Gonzalo García Pelayo hace poco, ¿ahora cuánto? 3, 4 años, por ahí, o 5 como mucho, sobre la vida de Triana, y terminan, precisamente son una serie de moteros que van recorriendo Andalucía y tal, y terminan en el chalet, en la casa de Eduardo, en los Caños de Meca. ¿Ah, sí? Ahí termina. ¿Sí? ¿Tú sabías eso? Es una película muy bonita, que para los nostálgicos, a los que les guste Triana, les va a gustar, y a los que nos gustan Gonzalo García Pelayo dirigiendo, pues también es una película que está muy bien hecha, como todo lo que hace Gonzalo García Pelayo, y ahí sale Eduardo al final, vienen todos los moteros allí, vamos aquí como al líder, nuestro líder. No sabía, no tienes tenía ni idea. Tienes que verla, muy bonita. Bueno, cuéntanos algunas anécdotas más de este tema, de lo que tú quieras, con alguna cosa que te haya contado Eduardo. No hay mucho más que contar. Yo con Eduardo sigo teniendo... Bueno, la última vez que hablé con él precisamente fue en el 2023. Estuvimos en su casa en el 2023. Yo entonces me encontraba un poco fastidiado de Por cierto, que la última vez que fuisteis a comer, que comisteis esa fabada que nos trajo de Asturias. Que tú le dijiste que si yo pudiera ir un día con vosotros a comer allí para hacerle una entrevista o para traerlo a la radio. Claro, que lo queríamos traer. Claro. Y digo, sin problema. Sí. Pero yo no fui más, ¿eh? No, Hay que ver que yo no he ido a comerme allí una fabada traída de Asturias. Pues la trajo de Asturias, todos los elementos de la fabada los trajo de allí y la verdad es que estuvo buenísima. Luego volví a hablar con él a raíz de la muerte de María Jiménez. Me llamó y me dijo, oye Javier, ¿tú tienes el teléfono? Digo, mira, el teléfono de María lo tengo, pero que te tengo que dar será el de las manos, ¿sabes? ¿No? De la pobre. Y entonces, pues dámelo. Y se puso en contacto con Isabel. Y yo, es que era una época para mí oscura, porque era una época que yo tenía problemas serios de salud. Y entonces yo ni pude tampoco ir donde María Jiménez, ni tampoco pude ir cuando le hicieron aquí una rotonda, le pusieron tampoco. He estado un poquito fastidiado de salud. Bueno, pero ya te recuperaste, ¿no? Sí, ya estoy recuperado. Pues eso es lo que importa. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música.
Bueno, Javier, Pues ya nada, se ha pasado Paco, el tiempo. encantado. Hemos Solamente llegado. añadirte que yo estoy muy orgulloso de haber conocido a esas 3 personas. Eran y siguen siendo, o sea, sobre todo Eduardo, sigue siendo un hombre, una buena persona, un buen amigo, y que tanto Jesús como Tere eran 2 artistas maravillosos, principalmente Jesús de la Rosa, pero Tere era uno de los mejores baterías que había en España, sin lugar a dudas. Yo quiero decir una cosa, que la primera actuación que hizo Triana en Madrid fue en la discoteca MM, en la calle Béjar, que llevaba el Mariscal Romero, el que tenía el programa que el Mariscal Romero Show, y sonaron horrorosos, porque decían que al principio en directo Triana sonaba muy mal, pero supongo que después ya empezaron a sonar mejor, pero los primeros conciertos de Triana decían qué música más bonita, pero claro, el equipo a lo mejor es que no había dinerito todavía no había. para tener un buen equipo, pero es que allí, en ese lugar, yo vi a Storm, que era entonces el grupo de moda, vi el nacimiento de Burning, de Asfalto, de Leño, de New, grupos todo del rock madrileño, Qué memoria, que Paco. estaban ahí, Burning maravillosos y demás, y también vi a Brahms Band y a Glenn Cornick, que eran el bajista y el guitarrista de Jethro Tull. O sea que ya con eso es más que suficiente. Bueno, pues hemos llegado al final. Yo no me he enterado, Juan, tú me has engañado. Tú me has engañado, que no ha podido pasar ya el tiempo todo. Ha sido muy agradable, Paco, de verdad. Muchas gracias por llamarme y estoy encantado. Javier, es la tercera, pero no va a ser la última. Esperemos Hay que que no. venir para hablar de muchas más cosas. Por supuesto que sí. Para que nos cuentes que tienes muchas experiencias que contar de tu época de productor, de gente que has conocido, Exacto. gente que has tratado, y tienes por ahí también algunos actores y actrices que a mí ya me has recomendado que hable con ellos, los traigamos a este programa y tal, pues va a quedar bien también. Pues nada, muchísimas gracias, Javier Bejarano, por habernos hecho, contándonos una historia desconocida. El monstruo de los teclados, que es el amigo Juan, que ha estado como siempre majestuosamente, sí, que ha y estado muy Paco bien. López aquí en el micrófono, que como siempre os digo, os quiero mucho. Escucharnos a través de los podcasts y vos, el 2.0, Cine del Paraíso 2.0 los nuevos, y Cine del Paraíso normal, los 650 o 660 que hay de los años anteriores. Hasta la semana que viene. Bye bye, adiós Juan, que te quiero, que hoy no te he dicho nada, hoy te tenía abandonado, que te quiero mucho, de verdad, que te quiero, que te quiero, que te quiero.